Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a todos, a todas y todos en esa última mesa del día con la conferencia magistral. Está aquí con nosotras Alicia de los Ríos de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Muchas gracias, Alicia. Y nos va a presentar la conferencia magistral Memoria, Desplazamiento y Autobiografía, una forma de narrar la violencia política del pasado reciente en México. Muchas de ustedes ya conocen a Alicia, pero de todo modo voy a leer una breve semblanza curricular. Alicia es doctora en Historia y Etnohistoria, perdón, que no leo bien, por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de Lina. Labora como profesora investigadora titular de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Sus publicaciones recientes son Las luchas por la memoria contra la violencia en México, un libro coordinado junto con Alejandra Delano Alonso, Benjamín Nienas y María de Becky Yerli y la edición del Colmex de este año 2023. Y volvimos a salir una historia oral del movimiento estudiantil de 1971 y el Halconazo, en coautoría con Gerardo Necochea y Alonso Yelino del INER y la Secretaría de Gobernación. Su línea de investigación son insurgencia, contrainsurgencia, desaparición forzada y movilizaciones sociales. Participa en diferentes organizaciones académicas como la Red Nacional de Investigación Historia del Tiempo Presente, la Red Iberoamericana de Resistencias y Memorias y la Red Internacional de Investigadores en Estudio del Pasado Presente, entre otras. Pues le damos la palabra a Alicia y bueno, aquí la presentación. Sí, gracias, Alicia. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todos los presentes. Gracias por invitarme a volver a este instituto. No es la primera vez, ya es como la tercera. Y gracias también a Sara por su calidez y pues invitación, convocatoria. Me siento un poco intimidada después de la mesa anterior, con sed de la mala, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dar un giro temático, yo espero no abrumarlos, ¿no? Después de venir de la prohibición y de cuestiones etílicas y placenteras, pues irnos a estos escenarios de violencia política en el presente. Voy a intentar leer en algunas partes para no tomar mucho tiempo y en otras comentar para irme rápido. Como dijo Sara, con la cual comparto la perspectiva del tiempo presente, desde ahí trabajamos. Mi nombre es Alicia, soy una historiadora chihuahuense que investiga experiencias de politización en comunidades de izquierda del pasado reciente en México, así como el fenómeno de la desaparición forzada, que irrumpió como fenómeno violento en nuestro país a partir de la década de 1960 hasta el día de hoy. Desde hace un par de décadas registro en entrevistas las memorias de las personas con el objetivo de analizarlas y proponer modelos explicativos históricos sobre procesos sociales complejos. Como docente, imparto las materias de historia del tiempo presente e historia oral, perspectiva y metodología que posibilitan historiar la subjetividad de la experiencia. Mi interés sobre las insurgencias y la contrainsurgencia resultó de la propia experiencia. Soy hija de dos militantes radicales cuyo destino fue la muerte y la desaparición forzada. Aquí traía unas imágenes, las voy a estar pasando. Soy historiadora oral, como ya les decía, me dedico
a entrevistar a personas y también tengo una militancia desde la infancia por la desaparición forzada de mi madre. Los estragos producidos por la violencia política modelaron mi trayectoria. Preguntar sin tregua por la madre desconocida me convirtió en una buscadora y la ausencia de investigación estatal me animó a estudiar Derecho. Comprender a mis padres y a su generación insurgente, así como la contrainsurgencia que les combatió, me empujó hacia la historia. La interdisciplina fue un resultado pragmático para elaborar respuestas y obtener hallazgos. Decidí escribir sobre la desaparición forzada desde la narración autobiográfica. Aquí podría parecer muy cómodo hablar de la autobiografía y de la experiencia propia, pero créanme que no, es mucho más, cómodo, ha sido mucho más cómodo para mí analizar las vidas de otros que la propia. Pese a que desde la investigación histórica y el litigio estratégico trabajo con memorias y testimonios para la función judicial, al convertirme en una testimoniante, desconfío de mi asertividad para seleccionar recuerdos y narrarlos. Ante la gran producción memorial en un país con 111,000 personas desaparecidas y la repetición incesante del crimen, me pregunto sobre la eficacia de las narraciones egotistas. A partir de este momento empiezo a reflexionar de la mano de las aportaciones teóricas de la socióloga argentina Leonor Arfush sobre la memoria, la biografía, la autobiografía y la política en diferentes textos. Arfush señala la relación entre las narrativas del yo con el giro subjetivo y afectivo y los procesos violentos del pasado reciente. Todos nosotros nos hemos dado cuenta del boom de las memorias y no sabemos cuál es la efectividad para el día de hoy debido a estas repeticiones de crímenes de lesa humanidad o de violaciones graves a derechos humanos. En medio de las crisis, las narrativas egotistas pretenden transitar del yo a un nosotros público y político que construye explicaciones sociales útiles para colectividades que experimentan procesos similares. En la obra Memoria y Autobiografía, las exploraciones en los límites, Leonor señala que hay comunidades de descendientes de personas militantes de la década de 1970 en calidad de desaparecidas, presas, torturadas o ejecutadas, que hemos transformado la idea de la experiencia, esa entendida, como dijo Koselleck, por lo vivido por una persona. Como parte de otra generación con subjetividades determinadas a nuestra experiencia, incorporamos las memorias que hemos conocido por medio de otras personas, subrayando las marcas o las huellas en los procesos traumáticos que se reconstruyen. Para tal desplazamiento es necesario que en dicho relevo generacional existan los testigos, es decir, los sobrevivientes de las generaciones combatidas por las fuerzas estatales. Existen textos autobiográficos que admiro profundamente por su perspectiva crítica, como el de Diario de una princesa montonera, 110% verdad, de Mariana Eva Pérez, hija de militantes montoneros argentinos, y Persona, de José Carlos Agüero, hijo de militantes de Sendero Luminoso en Perú, que este José Carlos incluso fue parte de la Comisión de la Verdad que actuó en Perú y ha escrito unas obras maravillosas donde tiene que confrontarse con la idea de estos padres ausentes. En el 2017 se estrenó en México No sucumbió la eternidad, proyecto de Daniel Arrea, en el que abordó los casos de León Gutiérrez, hijo de Arturo, desaparecido en San Fernando en agosto del 2010, y el mío como hija de una guerrillera desaparecida desde 1978.
Narrar vidas privadas en el ámbito público tiene como propósito contribuir a la producción de conocimiento social sobre la desaparición forzada en la historia reciente de México. Para esta honorable invitación de los colegas del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC, decidí construir un texto desde el espacio biográfico de 3 mujeres que compartimos el nombre de Alicia. Una abuela Alicia, primera, y una nieta Alicia, tercera, buscadoras de una Alicia segunda que fue desaparecida y que también es hija y madre. Me centraré en esta Alicia, la insurgente y sobreviviente del borramiento biográfico, debido al ejercicio memorial, familiar y solidario. Yo me llamo igual que mi abuela y que mi madre. Con un mes de edad, en marzo de 1977, fui adoptada por mis abuelos Gilberto y Alicia, quienes me nombraron igual que mamá, detenida el 5 de enero de 1978 y desaparecida hasta el día de hoy. De pequeña no presté atención de ser una hija homónima. Esa herencia se tornó relevante cuando me convertí en adulta. Pese a la claridad de que somos 2 personas distintas, aprovecho cualquier ocasión para pronunciar nuestro nombre compartido, porque con ello rompo el silencio impuesto sobre la vida de mi madre. Y bueno, como no voy a tener mucho tiempo para leer, voy a relatarles muy rápido 2. Este trabajo forma parte de un texto más grande, de un proyecto editorial más grande. Es un relato que he ido recopilando sobre mis padres, mis abuelos, y fue realmente fortuito. Como les decía, yo tengo como la experiencia de estar investigando sobre los otros, pero nunca me había puesto en el centro de mi propia mirada, ¿no? Y ha sido fortuito porque justo estos meses he ido encontrando, por ejemplo, información de mis tatarabuelos maternos, tíos, de mis abuelos paternos, que ha llegado de manera muy azarosa. Y entonces, pensando este proyecto editorial con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que son los representantes del caso de mi madre, pensamos que teníamos que hacer un manual, pero no un manual técnico, sino un manual de vida de cómo afrontar estas situaciones, ¿no? Entonces yo cuento la biografía, la autobiografía desplazada, es decir, de todas esas experiencias de las cuales no fui testigo, pero que como historiadora he ido recopilando, y los abogados que han estado en diferentes partes de un litigio de 22 años, ellos contarían también de manera personal, insisto, no técnica, no jurídica, sino personal, qué ha sido enfrentarse a la desaparición forzada en diferentes momentos del país. Porque cuando, claro, nosotros empezamos el caso de mamá en el litigio frente a la Fiscalía General de la República, que entonces era Procuraduría todavía, no se habían soltado los demonios como los conocemos hoy, ¿no? Como el fenómeno delictivo masivo de desaparición por particulares. Entonces, bueno, yo quería nada más hacer un recuento rapidísimo, ¿no? Y justo es preguntarme junto con los colegas historiadores qué tanta efectividad tiene ya estas historias en primera persona cuando se están contando de manera cotidiana, no nada más en persona, sino en múltiples formas digitales, ¿no? En formas de medios de comunicación. ¿Qué tanto impacta en el otro, no? Y evidentemente, pues como historiadora entiendo que una vida particular tiene la función de reconstruir un periodo colectivo, ¿no? Un periodo colectivo justo del tiempo presente. Entonces, la primera parte, narro la vida de Alicia Segunda, ¿no? Que es es la pequeña de 4 hermanas, nacida el 22 de septiembre de 1952
en una comunidad rural de Chihuahua, San José de Bachíniva, muy cercana a la zona que fue la cuna de Orozco, ¿no? De esa parte maderista de esa parte maderista en 1910. Y bueno, mi familia forma parte de esas miles de familias que migran en la década de los 60 del campo hacia las ciudades, ¿no? Todas mis tías mayores estudian la normal, mi madre no, mi madre es la que disiente de la tradición de su abuela Casilda, de su madre Alicia y de sus hermanas, no entra a la normal y ella ingresa al Instituto Tecnológico de Chihuahua, en donde participa en las movilizaciones solidarias con el movimiento citadino del 68 y de 1972, que ese tema lo expuse hace como 4 jornadas, me parece, la huelga tecnológica, hace como 4 años aquí. La huelga tecnológica, ella participa siendo una de las pocas mujeres estudiantes de la huelga tecnológica en Chihuahua. Y esta huelga tiene lugar porque se da un triple asalto bancario en la ciudad. Y este triple asalto bancario en realidad sería el preámbulo para formar la Liga Comunista 23 de septiembre. Formada el 15 de marzo en Guadalajara, pero que tiene sus reuniones locales durante ese tiempo. Dentro de la Semana Santa de 1973 en Ciudad Juárez, mi mamá se convirtió en una militante comunista. Tras unos meses, se fue, ese está ahí en el Tecnológico, formaba parte de las brigadas y después, muy pocos meses después, tras unos meses, se fue de la escuela, de su familia, de su novio y de amigos. Continuó viviendo en Chihuahua hasta que un día de junio de 1974 publicaron su fotografía en un periódico que conocí en un recorte muchos años después. Alicia dejó la ciudad para siempre y se reintegró a su organización en Sinaloa, que ahorita contaba el compañero, con otros nombres, guardando para sí su identidad y su pasado. En plena crisis de las fracciones de la Liga, mi mamá fue expulsada, pero decidió quedarse en los campos agrícolas sinaloenses. Hablar de los años de mamá en la militancia política armada se torna imposible para su familia. Sin duda, fue la primera vez que la perdieron. Como historiadora de la época, la encontré al estudiar los testimonios de sobrevivientes y los archivos policíacos. La historia me permitió comprenderla como una militante que vivió el proceso revolucionario con pasión, radicalidad y sin posibilidad de retorno. Al leer las partes policíacas y periodísticas sobre mi mamá y escuchar los recuerdos de sus compañeros, experimenté lo complejo que es estudiar la violencia política desde un ser querido. A finales de 1975 llegó a Sinaloa Luis Miguel Corral García, un joven juarense dirigente de la Liga, a quien mi mamá conocía desde la huelga tecnológica. Le invitó a reintegrarse y ella aceptó. En su reingreso, el 22 de enero de 1976, apoyó la fuga de 6 presos de la Liga recluidos en el penal de Oblatos en Guadalajara, Jalisco. Esa noche conoció a mi papá, Enrique Pérez Mora, apodado el Tenebras, uno de los fugados. El escape fue considerado un hito en la historia de la Liga Comunista 23 de septiembre. Sus protagonistas formaron parte de una segunda generación que se radicalizó a partir del 75 bajo la dirección de la Brigada Roja. Mi padre fue el responsable de esa operación. La película documental Oblatos, el vuelo que surcó la noche de Acelo Ruiz, de 2019, recrea con testimonios y documentos un periodo álgido en la insurgencia en Guadalajara. Cuando mamá cumplió un mes de embarazo, mi padre murió en un combate con la policía política en Culiacán, Sinaloa, en junio del 76. Nací un 6 de febrero del 77, no sé dónde, si en una clínica o en una casa de seguridad de la Liga.
Al cumplir un mes de edad, mi tía Marta fue por mí. Contaba que mi mamá me alimentó por última vez. Esa noche que volamos hacia una Chihuahua nevada, me convertí en la sexta hija del matrimonio de los Ríos Merino y en la tercera Alicia de la familia. Desde junio del 76 se integra una brigada especial. Todo esto lo estoy mostrando porque en realidad no había un archivo armado, es decir, las familias no tienen un archivo armado, lo hemos ido haciendo. Estos son productos de hace 30, 20 años, ¿no? Entonces, regularmente entiendo la tarea de cómo historizar las memorias, ¿no? Sobre todo las memorias familiares, donde la estructura de sentimientos es bastante encontrada, ¿no? Entre unos y otros. Tú me vas haciendo caras. Sí. Bien. Desde junio del 76 se integró una brigada especial con agentes civiles y militares con el propósito específico de eliminar a la Liga Comunista 23 de septiembre. Así como lo mostró Camilo Vicente, se perfila un circuito de la desaparición forzada en nuestro país basado en la coordinación institucional de sectores policíacos y militares que utilizaban agentes, sitios y métodos de detención y eliminación. Tras haber parido, mamá regresó a participar en una brigada y fue nombrada responsable nacional militar de la Liga. Ella es la primera mujer con cargo en la Liga. La Brigada Especial realizó una serie de operativos en Sinaloa, Chihuahua y el Valle de México a finales de 1977, en donde fueron aprehendidos decenas de militantes. Finalmente, mi mamá fue detenida en una zona fabril de la Ciudad de México el mediodía del 5 de enero de 1978. Después de ser herida con un balazo en la clavícula y en plena persecución, entró corriendo a una casa, tomó el teléfono y llamó a su familia en Chihuahua. Le contestó su hermana Marta, a quien le gritó: «Soy Alicia, me van a detener, búscame». Tras someterla, los agentes la trasladaron de manera inmediata al Campo Militar 1. Según testimonios, en esas instalaciones castrenses fue vista en febrero de 1978 por los sinaloenses Cirilo Cota, Ramón Galaviz y Juan Manuel Hernández. Mario Álvarez Cartagena el Guaymas la vio en abril y en mayo compartió celdas con Alfredo Medina, Reyes Ignacio y Lorenzo Soto, jovencitos juarenses recién aprendidos. Por eso aquí yo manejo en mi tesis doctoral manejé el modelo explicativo de que la Liga tenía por lo menos 3 generaciones, ¿no? 3 generaciones políticas, donde la primera posiblemente nunca iba a coincidir con la tercera, pero en esta etapa de detenciones nos dimos cuenta que ya coincidían primeras y terceras generaciones en los campos militares. Con Reyes, Alfredo y Lorenzo la trasladaron a la base aérea militar de Pie de la Cuesta, a pocos kilómetros de Acapulco, en la costa de Guerrero. Desde 1974 partían de ahí los vuelos nocturnos realizados para arrojar en medio del mar abierto del Pacífico cuerpos de insurgentes detenidos y ejecutados. Cuando mamá llegó a ese lugar, eran los primeros días de junio de 1978. Alfredo Medina y Reyes Ignacio lograron sobrevivir al ser separados del grupo que se quedó en las instalaciones de Pie de la Cuesta. Cuando en julio del mismo año llegaron a la penitenciaría de Chihuahua, Alfredo testimonió que estuvo con mamá en 2 instalaciones militares y fue la última vez que alguien la vio. Álvaro el Guaymas y Alfredo proporcionaron su testimonio desde 1978. Otros compañeros décadas después, hasta hace un par de años. Las posibilidades de enunciación son distintas, determinadas por las circunstancias del testigo tras su desaparición transitoria.
Han sido los colectivos y las familias quienes registran los testimonios desde décadas atrás. Los documentos de la Dirección Federal de Seguridad fueron desclasificados apenas en el 2002 y con su consulta logramos esbozar la participación de los agentes estatales. Las detenciones que devinieron en desapariciones que se reflejan en los archivos policíacos de manera fragmentaria. Por ello ha sido vital trabajar de manera integral con fuentes oficiales y militares, con los testimonios de personas sobrevivientes y los peritajes en los lugares de detención. Como creo que me faltan como 10 minutos, ¿verdad? Entonces nada más les voy a contar a partir de esto. La estructura es, empiezo a contar mi búsqueda, ¿no? Es decir, cuando me convierto en una buscadora. Y pues bueno, en realidad es contar, aquí es cuando tengo que empezar a contar la construcción de mi propia vida, ¿no? Soy la sexta hija de los abuelos Gilberto y Alicia, que son los del centro. Yo conozco a mi familia paterna hasta los 15 años, aunque mi abuela me contaba que ya muerto mi padre me fue a conocer a la Ciudad de México. Mi madre le entregó un papelito con el teléfono de la casa en Chihuahua y lo perdió y nunca nos volvimos a encontrar hasta que yo tenía 15 años, que fue en esa ocasión. La responsabilidad de búsqueda es una de las cuestiones que menos se ha estudiado en las familias. Me parece implica toda una organización social, económica, ¿no? Regularmente las abuelas son las que buscan a las hijas y luego los nietos se quedan abandonados. En este caso no sucedió, hubo toda una organización alrededor de la búsqueda, se creó. Aquí cuando surge el relevo ¿no? Es cuando conozco a Sergio Aguayo Quesada. Él había sido muy amigo de mi padre, había sido vikingo del barrio de San Andrés, y él es el que me proporcionó la foto que les enseñé ahorita de Alicia detenida, porque fue el primer académico que puede entrar al Fondo de Gobernación, que después va a ser desclasificado. Él entra cuando estaba en el CISEN todavía, después entra cuando está desclasificado, y él es el que nos proporciona como el expediente policíaco de mamá, ¿no? La averiguación previa la empezamos en el 2002, yo siendo coadyuvante como abogada y como víctima de indirecta. Mis representantes jurídicos desde entonces son el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Nunca, ellos han dicho, nunca iban a pensar que tendrían que hacerse cargo de otros casos de desaparición. Ahora representan a las 43 familias de Ayotzinapa, representan a la familia de María Herrera con 4 hijos desaparecidos. Es decir, ha sido todo un proceso de pedagogía, que es lo que intentamos mostrar, ¿no? No queremos mostrar nada más una memoria del yo, esperemos que lo intentemos lograr. En el 2011, después de clausurada la fiscalía, que ahí yo digo es la vida paralela de las instituciones y la vida familiar, ¿no? En ese lapso entre la denuncia y la denuncia internacional en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, yo soy madre de 2 hijos, empiezo el posgrado en historia. Yo siempre he dicho, la historia me salva de la frustración que te produce un funcionariado que no realiza sus tareas, ¿no? Entonces, aquí quería mostrarles que en el 2020, después de mucho tiempo que no se mueve nada, yo me voy a Chihuahua, viví 10 años en México, encargada nada más de una coadyuvancia bastante pobre por las situaciones que estaban fuera de nuestro alcance, ¿no? Que es la legislación, la función judicial. Regreso al PRO en el 2020 en plena pandemia y les dije, ya descanse mucho, ya estamos listos, ¿no? Para volver a empezar, y me encuentro con un equipo muy, muy, muy joven. Y aquí, claro que la academia incide, y para mí ha sido ya
yo ya no me puedo quitar de la cabeza que no puede haber un buen ejercicio judicial si no hay detrás una buena investigación histórica. No puede haberla, ¿no? Lamentablemente son muy pocos los casos que tienen estas investigaciones de fondo de los casos, ¿no? Y ni aún así terminan. Recientemente, el lunes, se publicó una de John Gibler sobre Ayotzinapa que es increíble. El nuevo libro de Marcela Turati sobre San Fernando. Son esas investigaciones que cuestan años las que pueden posicionar una investigación en tribunales. Entonces, bueno, ellos son ahora los abogados, jóvenes increíbles, ¿no? Y lo que hemos podido comprobar en la coyuntura de la Comisión de la Verdad decretada por el presidente López Obrador en el 2021, hemos podido la consigna fue: ya no se investiga más, excepto a los perpetradores, ¿no? Es una mira que no habíamos tenido concentrada como el único hilo de investigación que nos interesaba. Y bueno, dos ministerios públicos, primero una mujer, ahora un hombre, los abogados y yo, hemos podido avanzar en 2 años lo que no se avanzó en 20, ¿no? Podríamos hacer de esto una ramificación de la corrupción, la impunidad, el estatismo de las instituciones, y no acabaríamos. ¿Cuáles fueron las fuentes que surgieron en este momento? La participación de fondo del ejército, ¿no? Lo sabíamos que habían participado porque todas las abuelas habían buscado en los campos militares durante toda su vida como organizaciones o colectivos. Habían buscado en instalaciones castrenses, ¿no? Pero lo que nosotros empezamos a buscar, a encontrar, nos confirmó la participación de una cadena de mando que apunta al ejército, ¿no? Nos hemos podido encontrar con 7 posibles perpetradores, todos ellos de la Dirección Federal de Seguridad, del Ejército, y un probable agente del Departamento de Investigaciones de la Prevención de la Delincuencia que participa en el operativo de detención de mi madre. Cada encuentro ha sido una experiencia única. Cuando les preguntan su estado de salud a los intocables del pasado, declaman decenas de padecimientos crónicos con tal de evitar los interrogatorios de la fiscalía. Sin excepción, mienten respecto a las cadenas de mando y a las actividades contrainsurgentes de sus instituciones. Algunos de ellos han sido representados legalmente por sus hijos. De una y de otra parte, los hijos estamos disputando la verdad sobre nuestros padres, sobre nuestras madres y la historia del tiempo presente. Por último, hace unos meses, en abril del 2023, sobrevivientes de desaparición y familiares de víctimas ingresamos a la base aérea número 7 de Pie de la Cuesta en Guerrero, el lugar a donde fue trasladada mamá los primeros días de julio de 1978 y en donde un par de años después grabaron la película Rambo 3. En una bolsa de plástico tomé arena de las inmediaciones del bungalow, la pequeña construcción medio derruida en la que permanecían las personas detenidas. En una botella tomé arena del pedacito de playa en el que eran ejecutadas en el transcurso de la noche, con el mar como última imagen. En el duelo que experimentamos carecemos de lugares para practicar el ritual de la visita. Decidí entonces llevar el lugar junto conmigo. Una semana antes de entrar a la base aérea, viajé con las periodistas Eloísa Díez y Marcela Turati a Pie de la Cuesta. En los días, aquí quería enseñarles tuvimos que hacer una revisión
de 40,000 hojas de un expediente militar. Y aquí nos encontramos una bitácora de vuelo donde sí. Aquí tiene la fecha 8 de junio y dice vuelo nocturno. Esos eran los vuelos de la muerte, ¿no? El 8 de junio coincide con la fecha en que trasladan a mamá, ¿no? Y el nocturno coincide con un vuelo de la muerte. Y lo que ahorita nosotros es que estamos consolidando esa hipótesis, ¿no? Porque ya para julio ya no hay documentos de la Brigada Blanca como estos, hay otros, pero ya no aparece mi mamá como aparece aquí, ¿no? Aquí sí aparece alias Susana, ya en el de julio ya no aparece, lo cual podría confirmar la fecha de su muerte, el 8 de junio del 78. En los días que permanecimos en pie de la cuesta, con frecuencia cerraba los ojos y pensaba en los cuerpos arrojados a ese mar bravo por los militares y paramilitares. Imaginaba el cuerpo de mamá penetrando esas aguas la madrugada del 8 de junio de 1978. El sábado de gloria ofrecimos regalos a la diosa del mar. 45 años después, mi madre continúa siendo una tormenta. Por ella llenaré los océanos con flores blancas. Además de coadyuvar en el litigio estratégico, salir a trabajar al trabajo de campo y establecer lógicas represivas desde la historia, soy adicta a encontrarme con mediums y preguntarles sobre el destino de mamá. Es claro que el giro esotérico contrasta con la investigación científica, pero palia el cansancio de pensar. Los rituales amorosos, serenos, sin intelectualidad, tranquilizan a los corazones tristes. Estoy a 2 párrafos de acabar, lo juro. Aquí hicimos un recorrido. Cuando nosotros entramos con la Comisión de la Verdad ya había entrado yo 2 veces al campo militar número 1. Nos interesaba mucho, además es un derecho que no me ha concedido a mí la Fiscalía, sino que en la coyuntura lo seguimos litigando, estoy amparada, lo seguimos litigando, pero en la coyuntura de la Comisión de la Verdad pudimos entrar al campo militar, al campo de pie de la cuesta. Aquí vamos con diferentes personas de ahí. Este caso había sido muy famoso porque habían ingresado al campo militar como reos a 3 militares que habían sido también miembros del cártel de Juárez, que era Acosta Chaparro, Quirós Hermosillo y Barquín. A ellos los habían culpado de la muerte de 143 campesinos. Sin embargo, nosotros hemos llegado a descubrir que no fue un circuito local, es decir, de Guerrero, sino que los trasladaban del campo militar número 1. Entonces, bueno, siguiendo el circuito donde sí logramos localizar cuál era una de las instalaciones que nosotros creemos era la de la Brigada Blanca, después entramos aquí a pie de la cuesta. Sin embargo, yo ya había ido con las periodistas Marcela y Eloísa y aquí estábamos fingiendo ser turistas, ¿no? Entonces, aquí termina, digamos, este hotelito en pie de la cuesta, que es, no sé si conocen, pero es como, yo no conocía, pero es de ese lado está el Pacífico y del otro Barra de Coyuca. Entonces es una línea interminable, ¿no? Pero aquí empieza la base aérea y entonces tú ya no puedes pasar, aquí hay un soldado, ¿no? Que te está diciendo que te vayas para acá. Y entonces nosotros nos pusimos aquí porque también con diferentes visitas que hizo la comisión en el campo de Culiacán, en Sinaloa, ahí sí encuentran la casa, los sobrevivientes que estuvieron en una casa de detención al interior del campo, encuentran la casa donde estuvieron detenidos. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que los espacios eran tan impenetrables que no tenían problema de que las instalaciones donde estaban los presos, estuvieran justo, miren, aquí empieza esta y aquí está el bungalow, o sea, son a 50 metros, no a más.
Ese mismo patrón, el bungalow es donde los tenían detenidos y se dice que aproximadamente caminaban 20 metros y aquí los ejecutaban, ¿no? Ahorita un equipo de Nueva York que está haciendo justo este caso de los vuelos de la muerte para reconstruirlo de manera virtual. En Sinaloa fue parecido. Las instalaciones estaban entrando y en el campo militar las oficinas de Quirós Hermosillo también súper cerquita. Entonces ellos se sentían impunes, pensaron que nadie iba a entrar nunca, ¿no? Bien, termino. Hay algo que me queda claro. Bueno, aquí ofrecimos las flores al mar, ¿no? Con una chamana que fue a ayudarnos. Ahí estamos cerquitita de donde pudieron haber elevado el avión, ¿no? Hay algo que me queda claro. El centro de mi búsqueda es Alicia Segunda, quien se resistió a desaparecer, a diluirse en circunstancias violentas y ocultas. Nos prometo que la encontraremos y que el país conocerá cómo, cuándo y qué autoridades civiles y militares implementaron el dispositivo de la desaparición forzada que hoy carcome a sus hijos e hijas. Pese a que las expectativas de verdad y justicia se esfuman hoy como en pasadas coyunturas transicionales, nos hemos convertido en profesionales de la paciencia. Tarde que temprano, un tsunami confabulado por las cientos de miles de personas desaparecidas colapsará la impunidad. Segura estoy que Alicia Segunda no formará parte de historias de bronce, ni nombrará una calle, una escuela o presea alguna. Sin embargo, cuando conozcamos lo que sucedió con ella y sus compañeros, Alicia, aquella que se enuncia en la verdad, como sugiere el nombre de raíces griegas, sobrevivirán a la impunidad y a la desmemoria oficial. Entonces habrá valido la pena transitar por décadas estas veredas de memoria, historia y justicia desde lo subterráneo y a contraluz, oponiéndonos a la frivolización y al relativismo que genera la negación de lo sucedido. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Creo que nos dejaste sin palabras mucho. Siempre difícil, ¿no? Escucharte y entender ese tipo de, digamos, sobre todo el presentarlo a través la autobiografía nos mueve también las emociones, ¿no? Entonces, como historiadores siempre tenemos esa idea, ¿no? Tiene que mantener la distancia, ¿no? De tu tema de investigación y de repente ya no es posible, ¿no? Y en tu caso, además, con toda la parte familiar, afectiva, entonces creo que es un ejemplo para muchos, ¿no? De cómo se puede hacer una historia, además una historia con muchas fuentes, ¿no? Además, de repente se dice que esa no es historia, ¿no? Entonces ya no entra en el ámbito de estudio, o sea, para que se reconozca como historia todavía cuesta, ¿no? Entonces, en cambio, tú con esa investigación demuestra que sí es historia, ¿no? Se basa en una variedad de fuentes que además ustedes mismos reclamaron porque los archivos se abrieron en 2002, no por voluntad política, sino por todas las presiones que se fue construyendo, ¿no? Entonces... Sí, incluso así rapidísimo, ahora el martes o el viernes pasado, ahora estoy amparada contra el CISEN. O sea, y el ejército apoyando la Comisión de la Verdad, que reclamó que el acceso era restringido y el CISEN había retirado sus fondos
del Archivo General de la Nación. Artículo 19 y el Centro PRO me ampararon siguiendo la estrategia de Ayotzinapa para evitar, y el juez federal nos concedió la suspensión. Entonces, ahorita tengo como garantía que no pueden destruir, ¿no? Sí. Destruir documentación histórica. Y creo que eso es el tema de la memoria, ¿no? De mantener viva la memoria sirve también para poder hacer historia, porque sin esas fuentes no se va a hacer ni historia, ni memoria, ni justicia, ¿no? Entonces, la pregunta inicial, ¿cuál es la efectividad de la memoria, ¿no? Con la que empezaste, yo creo que aquí demuestras cuál es la efectividad, ¿no? Y la relación entre historia, justicia y memoria. No sé si hay preguntas aprovechando que Alicia está aquí con nosotros. Solamente una cosa, también creo que aquí en Baja California, por ejemplo, no se ha hecho ese tipo de historia, y creo que estábamos hablando justo con Diana, ¿no? Como de repente escucha un discurso que se genera sobre Luis Echeverría, y creo que nos hacen falta todo ese tipo de estudio para rescatar otro tipo de verdad, ¿no? Y bueno, aquí están, por ejemplo, Carmen y Jaime, que ellos tienen en la Casa Obrera todo un trabajo que están haciendo también con otro tipo de memoria, otro tipo de historia, ¿no? Entonces esperemos que ese diálogo entre sociedad e historia, la academia a veces nos quedamos muy encerrados, pero esperemos que podamos seguir, ¿no? Y Pilar, y luego Carmen, adelante, y el doctor Piñera. No, pues primero que nada, muchas gracias, Alicia, por compartirnos tu experiencia personal de activismo y de investigación. Mi pregunta tiene que ver con el hecho justamente de lo que decías sobre los estudios históricos, cómo aportan a los casos judiciales, porque muchas veces, incluso pensando en la historia reciente, se decía, bueno, los historiadores no podemos aspirar a llegar a una verdad judicial, a cosas muy específicas. Entonces yo quisiera que nos ampliaras un poco qué antecedentes ya existen en México con respecto a que investigaciones históricas estén siendo base para casos judiciales, que estén aportando a casos judiciales en relación, por supuesto, con este periodo de represión. Sí. Carmen, podemos claro. tres preguntas y ya. Bueno, no sé si tengo una pregunta, pero nada más quería como participar un poquito. Bueno, yo llegué a Guadalajara en el 1979, de acá de Mexicali, me fui a estudiar después de la huelga contra Alza de Cuotas aquí en la UABC. Me fui a Guadalajara y ahí me integré inmediatamente al Comité Pro Defensa de Presos Desaparecidos, Exiliados y Perseguidos Políticos, donde estaban pues la señora Mayoral, que ya murió desgraciadamente, la señora María Luisa Carrasco, todas las madres de los desaparecidos de la colonia El Zapote y los de San Andrés. Y pues ahí nosotras todos los jueves, como igual que las madres de la Plaza de Mayo, hacíamos nuestro meeting en la Plaza de las Sombrillas para exigir la presentación conjunta de los presos y de las desaparecidas políticas, y siempre repartíamos el volante de Alicia de los Ríos. Pues ella es también una inspiración para los, bueno, yo tenía 20 años entonces, y desde entonces pues he participado en la lucha por la presentación de los desaparecidos y desaparecidas políticas, etc. Y pues me da muchísimo gusto desde que te conozco yo en el Facebook y en las noticias y todo. Ya póngase a trabajar. Y creo que es muy importante porque pues todas las madres y padres también, porque don Luciano Rentería, allá en Guadalajara, los fundadores pues, del comité y todo, pues ellos nos hicieron ver lo que estaba pasando realmente en el país. Y todos estos jóvenes y jóvenes
desaparecieron o que tenían encarcelados. Bueno, ahí conocimos el Guaymas también, claro, compañero extraordinario. Y bueno, entonces yo creo que eso también es muy importante que se conozca. Y yo era estudiante de historia, y entonces ahí veíamos, bueno, aquí en la facultad, bueno, era la escuela de historia en la UDG, pues no se está contando todo lo que es la historia de México, ¿no? Y tampoco se está recogiendo. Entonces estos archivos que tienen los familiares de los desaparecidos, desaparecidas, y su mismo testimonio y la vida de lucha que hay, pues son muy importantes para la verdadera historia, ¿no? Y bueno, nosotros, como decía Sara, tenemos aquí un pequeño archivo que estamos, Jaime y yo y otros compañeras que cada también jóvenes aquí, y nos estamos organizando, y porque también queremos que nosotras que hemos participado en los movimientos sociales políticos, junto con otras muchísimas gentes, pues podamos decir cuál es nuestra propia versión de la historia y analizarnos y ver pues cómo el pueblo que no está en los libros son de los más importantes que han forjado lo que es la vida de lo que hoy es México, ¿no? Y es importante que se conozca todo esto porque, pues para acabar con toda esta farsa que hay en el país, y desgraciadamente también toda la relación que hay de dónde vienen las formas de las desapariciones hoy, que donde la aprendieron, pues viene de esas brigadas, todas esas persecuciones y crímenes que se han cometido en el Estado mexicano. Entonces creo que eso es muy importante, tener esa conexión que con lo que tú estás haciendo y todas las demás personas que están buscando a sus familiares, pues nos da luz de lo que realmente, cómo podemos conectar esa historia, y eso es algo fundamental para que podamos tener pues un pensamiento crítico de lo que es la historia y lo que es la realidad en México. Bueno, y en muchos otros países, pues, pero... Y que te agradezco todo lo que estás haciendo. Gracias. Doctor Piñera. Pues te felicito, me gustó mucho tu exposición. Pienso que lo acertado de ella es producto de tu formación jurídica, histórica, e inclusive actualizada en estas nuevas corrientes de los estudios culturales. Pienso que es muy importante eso. A veces uno piensa que en estudios de este tipo o de otros temas, ¿verdad? Pues salta a la vista la falta de conocimiento jurídico, la que aclararía muchas cosas, y que veo que tú las tienes muy, muy bien percibidas. Por otra parte, yo pienso desde el punto de vista jurídico, pues en esta figura de la prescripción, estamos hablando de situaciones que tú planteas que llevan más de 40 años, ¿verdad? Yo tengo también mis antecedentes abogadescos, ¿verdad? Pero no la prescripción. Me imagino que a estas alturas esos delitos de encontrarse a los responsables ya estarán prescritos, ¿o no? Ah, pues qué bueno. ¿No opera la prescripción? No, Pues está bien. ¿En virtud de qué? Ahí le contesto. Ándale. Bueno, pues está muy bien. Está muy bien porque pues eso da base, me imagino, para seguir
Pues qué bueno, qué bueno. Y ya platicaremos después las similitudes que meteorológicamente puede haber entre la forma de razonar del jurista y del historiador, ¿verdad? Que yo veo sus similitudes y que tú las asumes y las utilizas muy bien. Y también para finalizar, creo que tienes otra cualidad, ¿verdad? Que te lleva ya al terreno de la literatura, de la buena narrativa. Tienes un excelente performance, como dicen los americanos, ¿verdad? Es decir, porque no solo es importante lo que se dice, sino cómo se dice. Tú aquí me tenías pues muy interesado por la forma en que lo dices. Y eso yo pienso que es parte de tu sensibilidad literaria. O sea, en síntesis, tienes una buena formación jurídica, eres una buena historiadora y tienes una sensibilidad literaria. ¿Verdad? Ay, gracias. Así es de que síguele. Gracias. Qué amable. Gracias. Si quiere contestar a esas tres y ya seguimos con las siguientes. Sí, pues súper rápido y voy a unirla de la compañera con la del doctor Piñera. Usted es colombiana, ¿verdad? Sí, sí, trabajamos mucho estos temas. Yo siempre hice un paralelo entre la historia presente de México con Argentina y evidentemente hay una distancia enorme y yo creo que siempre me dijeron Colombia es nuestro referente, ¿no? Y lo hemos visto como muy de cerca. Pues como dijo Ginsburg, nosotros no somos, Carlos Ginsburg, nosotros no somos jueces, ¿no? En ese sentido, a mí sí me queda muy claro que lo que hacemos son marcos de explicación, de comprensión, y es que encontramos que eso era el gran fallo, ese es el gran fallo en el sistema judicial, que los ministerios públicos ni tienen idea de qué están investigando, ¿no? No es su obligación, el tipo penal no existía, era privación ilegal de la libertad, no tenían idea de la guerra social. Es más, a nuestra llegada a las fiscalías, los propios ministerios públicos consideraban que estas personas habían recibido lo que merecían, ¿no? Ha sido también un proceso de pedagogía muy grande. Entonces, también en este trabajo se intenta hacer un recorrido de cuáles son las grietas por las que hemos podido entrar, ¿no? Se internacionalizó el derecho nacional. Cuando estaba la FEMOS no teníamos ningún tipo de licencia, teníamos supremacía nacional, es decir, la ley nacional marcaba el ritmo frente a la ley internacional. Y justo ahí me iría con el doctor Piñera, porque justo no prescriben por la gravedad, se consideran violaciones graves de derechos humanos, han sido procesos que ya han pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y eso nos ha mantenido a nosotros en el ruedo, ¿no? Mientras, no son prescriptibles estos delitos. Ya está establecido. Sí, ya no hay que litigarlo. Corte y todo Sí, eso. así es, sí. Habiendo convenios, todavía el Estado decía antes del 2000, de la reforma constitucional del 2011, y incluso tiene razón el doctor, no, los jueces no quieren juzgar con perspectiva internacional de derechos humanos. No los obliga a nadie, porque justo es un poder súper autónomo que además nosotros nunca hemos dirigido la denuncia al Poder Judicial, ¿no? Entonces, aquí hay una figura bien interesante que si bien no es académica, sí tiene que ver con la academia, que es el análisis de contexto, que es una figura muy importante, sobre todo para violaciones graves de derechos humanos, ¿no? Porque implica demostrar la gravedad de manera multidisciplinaria.
no es una tesis, para nada. Entonces, lo que hemos nosotros logrado hacer con el Ministerio Público, que es como de estos agentes útiles, ¿no? Como el caso de 1985 de Argentina, el fiscal, ¿no? Que además ellos realmente van a ir a fundar la Corte Penal Internacional. Lo que hemos ido pudiendo hacer es como un análisis de contexto útil para el caso, ¿no? Y esto se ha visto en términos de demostrar la gravedad en el caso, por ejemplo, de Rosendo Radilla. Si bien no entraron a los hechos, sí entraron a mostrar que en México estaba obstaculizada y negada la justicia. Y lo pudo negar en términos psicosociales Jimena Antillón, que también hace el peritaje psicosocial para Ayotzinapa, y lo pudo hacer también Carlos Montemayor, que hace un peritaje histórico para el caso Radilla, ¿no? Entonces sí se han dado y sí se están dando. Le decía, con Ayotzinapa han estado muchos historiadores y periodistas. Y bueno, sí, lo interdisciplinario tiene que estar puesto en la historia del tiempo presente, sí o sí. Y yo creo que en muchas perspectivas, escuelas, ¿no? Pero lo que decía nos da así, ay, ¿no? Y esto. Entonces, gracias por sus flores. No, hombre. Le agradezco Oye, mucho. me quedé corto. Gracias. Y a Carmen, acabo de regresar el sábado pasado justo yo me he dedicado menos a las acciones de memoria, ¿no? Aunque, por ejemplo, yo decía, no hago acciones de memoria y, por ejemplo, mi hijo, que es este artista gráfico, ya está haciendo cosas, ¿no? Que no se las exijo, que no se las pido, ya las hace por voluntad propia. Entonces digo, bueno, esa es mi aportación a la memorialización con perspectiva de derechos humanos, ¿no? Pero justo este sábado 23 de septiembre se colocó un antimonumento de la serie de antimonumentos que ha estado marcando el Paseo de la Reforma en México. Una extensión se puso en Guadalajara y es para la Liga Comunista 23 de septiembre, que está dedicada a los hijos de San Andrés, ¿no? A los ejecutados y desaparecidos. Y los archivos también es muy interesante. Los archivos de la Resistencia de Guadalajara se entregaron ya artículo 19, capítulo México y Centroamérica, y ya están en línea. Junto con los de Fondo de Gobernación, ahora hay archivos de la Resistencia y están todos los archivos de Guadalajara, que también ya están consultables en línea. Okay. Pedro y luego Ana. Sí. Buenas tardes, Alicia. Me conectaste con alguien que de hecho ahí sale en la foto, ¿no? Con Marta. Ajá. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo que es mi amiga? Es mi mamá putativa, ¿no? Ya está viviendo en su casa, estudiamos juntos en la carrera y todo eso. Y pues, obviamente, pues con Benny, Marisol, Martita, Maciel, todos ellos, con Ernesto y ha sido muy complejo porque a ella, otra compañera, Liliana, también, pues le hemos acompañado, pues no tan a discreción, ¿no? De repente, hemos estado 2 veces en México con ella en las vigilias. O sea, empecé a pensar en las madres que ya no queda prácticamente ninguna, ¿no? De los desaparecidos, de la señora Chayito, y la verdad, pues todo el temple, la fuerza de Marta, toda esa situación me hizo transitar algo que aparentemente es muy ajeno, es muy personal, porque ya sabes, ¿no? La historia de ella, ¿no? Sí, sí. Mario Albeni en cautiverio, todo eso, estuvo desaparecida, toda esa situación y ponerme a estudiar derecho con ella, traía en caso, argumentación jurídica y mentándome la madre, porque así me trata ella, que soy tu mamá, toda esta cuestión, o sea, me conectó con esa cuestión muy, muy personal. Ah, mira. Adelante. Gracias. Gracias. Ok, pues felicitarte primero que nada ampliamente, ¿no? Por tu fuerza, tu fortaleza, tu dedicación y el empeño en un tema para mí tan complicado. Porque
acabo de conocer sobre el concepto que representa la Liga 23 de Septiembre. Y bueno, no sé si te tocó o te has topado con el libro El color de las hamakas. Entonces, ¿cómo surge ese libro, no? ¿Cómo surge? Y no sé si Eric, nuestro estudiante de maestría, pues estaba tratando de localizar a todos los profesores, autores que estuvieron trabajando sobre el día 26 de septiembre. No sé si te cito a ti. La verdad, yo no consulté su tesis al final. Te confieso que no la consulté porque no me quise enterar. Me dio miedo, o sea, saber más allá de lo que ya me habían platicado y lo que yo había conocido a través del libro del Color de las Hamakas. Porque Eric, además de dar seguimiento, ¿no? a lo antes ya escrito, también estaba tratando de localizar a una red de sobrevivientes y de investigadores al respecto. Parece que sus resultados fueron muy buenos, y pues su tesis está en el colegio. Y creo que es un tema por demás actual, muy, muy importante, que vincula Sonora, Chihuahua, y cuyos hechos pues se consuman entre San Bernardo, Guaymas, ¿no? Y finalmente los desplazamientos, ¿no? que existen. Y sobre todo eso, o sea, todo lo que estás viviendo, pues felicitarte. Gracias. De veras, casi me hace llorar, pero qué fuerte eres para seguir adelante. Y te reconozco que puedas hacer, como dice el doctor Piñer, una investigación imparcial, parcial, pero con profesionalismo también académico. Creo que al final tu mamá nace en ti de nuevo. Cuando tú me dices que cómo te entrega, siento, no sé, se me viene como que tu mamá nace en ti de nuevo y te pones algo como si ella se pusiera sal. Y quisiera pensar y quisiera saber que tú ya terminaste de hacer esta investigación para que puedas descansar. Gracias. Ahorita le contesto el micrófono. Pedro. Pero gracias. Bueno, pues además de agradecer la exposición, que creo que es una exposición doble, porque no solamente es exponer los hallazgos de tu investigación, sino también exponer parte de tu persona y de tu subjetividad, cosa lo que es sobre todo complicado en estos casos. Entonces, tengo dos preguntas que se vinculan en un punto, porque es una pregunta, digamos, a la Alicia historiadora, y otra quizá a la forma en que esta historiadora tiene quizá lo que yo encontré como la parte más profunda del involucramiento personal, y empiezo por ahí. Porque el día de ayer me tocó participar en la presentación de un libro en el que colaboré sobre historia y experiencias de temporalidad. Y una de las reflexiones que por ahí surgía era algo que en su momento planteó Michel Desartó, de cómo la historia es en buena medida un trabajo de duelo. Y creo que esto se puede utilizar como una metáfora, como cierta abstracción teórica, pero escuchándote me parecía que era muy evidente, ¿no? Que había, digamos, no solo la indagación del pasado, sino un trabajo de duelo en el sentido de hay una parte del pasado que no se termina de ir, no porque no la queramos dejar ir, sino porque no se dieron las condiciones para hacerlo. Y creo que ahí está quizá la parte más violenta de la experiencia de desaparición. No solamente es privar de la vida, sino es privar de la posibilidad de vivir un duelo a las personas que padecen esta desaparición. Entonces, quería preguntar, por un lado, ¿qué puedes decir sobre ese proceso, a lo mejor más personal, de historia y el trabajo de duelo? Y ya la parte más a la historiadora es, ¿qué continuidades y qué rupturas podrías identificar entre las experiencias de desaparición en el contexto de la Guerra Sucia, que fueron violentas sin duda, pero en términos cuantitativos pareciera ser que se quedan muy cortas con respecto a lo que hemos vivido en los últimos años? Y que pareciera que ahí México también toma una distancia y pareciera un caso excepcional con el resto de América Latina,
parece que en la guerra sucia tenemos muchos menos desaparecidos que en la época de las dictaduras, y ahorita en un contexto democrático tenemos muchísimas desapariciones. Entonces, una conjetura que yo tendría es que a pesar de que las desapariciones se han disparado y quizá no son otros agentes los que han participado, lo que conecta estos dos momentos es precisamente la experiencia de privar de la posibilidad de duelo a personas que han padecido esto, ¿no? Pero digamos, creo que las dos preguntas se conectan, pero quería escuchar esas dos partes, ¿no? La historiadora que puede ver rupturas y continuidades, pero también la hija viviendo el duelo. Quería hacer una última pregunta. Con respecto a tu historia, una historia de buscadoras, de mujeres, ¿no? Me acuerdo de tu capítulo donde narras, por ejemplo, cuando tu mamá te deja con tu tía, ¿no? En ese libro es el único capítulo que habla de mujeres, ¿no? Entonces, y además el proyecto que estás haciendo es como un modelo para acompañar. Entonces, todo el tema de la relevancia de las mujeres en la búsqueda de desaparecidos y en el autocuidado, en el proceso de memoria, creo que debe quedar claro, ¿no? Y además en ese nuevo modelo de acompañamiento, no solamente en algo abstracto, sino en una herramienta, ¿no? Que están generando, y habla de periodistas mujeres, ¿no? De no solamente historiadoras, buscadoras, sino toda una red que han generado y que es relevante bajo varios puntos de vista. Sí. Bueno, Pedro ya se va a... No, ya, él también, pero no, ahorita le digo sí, justo ese me parece que ha sido una continua, ¿no? La reunión de mujeres que son como, no sé, yo digo que es instinto, ¿no? Son partes que no leí, pero yo digo, yo busco por instinto. O sea, en el instinto hay racionalidad, pero también hay sentimientos, ¿no? Entonces tú vas y como el borras, buscas, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver mucho con la maternidad. O sea, no quiero decir que las que no sean madres no busquen, no. O sea, es como el cuidado que tiene que ver relacionado con la mujer. Pero ahorita me sigo contigo y lo quería unir con Pedro por lo de Marta, ¿no? Pero ya luego lo comentaré con él. Doctora, muchas gracias. Sí, conozco el trabajo de Ignacio Lagarda, es el de las flores de Amapa, ¿no? Y ahí es muy, muy interesante porque justo yo siempre tengo como máxima lo de Youdar, de que hay que historiar la memoria porque una se pierde y luego dos, si no se historiza, no se comprende, ¿no? O sea, sí nos educa, nos marca, pero yo creo que las memorias sí se tienen que historizar en ese sentido y sobre todo para evitar la negación, o sea, el negacionismo, ¿no? Porque si esto lo convertimos en un duelo de memorias, pues nos ganan siempre, ¿no? O sea, son memorias súper subterráneas y yo creo que sí hay que historizarse y empezar a ganar espacios, ¿no? Para mí la academia es un espacio donde hay que hablar esto, ¿no? Donde no hay que seguirnos alejando. Y eso lo he encontrado como una acogida en la historia del tiempo presente, ¿no? Mucho. Y le agradezco sus comentarios. Le agradezco sus comentarios. Eso tiene que ver con lo que opinó Pedro, también el duelo, el nacimiento de una y no, la despedida de otra. O sea, mi familia nunca tuvo y eso es cultural y es estructural y es del pasado reciente. Nosotros nunca tuvimos acompañamiento psicosocial. Eso se ve mucho en las familias del pasado reciente. Las de hoy ya. Las de hoy sí tienen acceso y hay otra educación ya también, ¿no? Y está siempre la probabilidad hoy de que sí pueda haber
la posibilidad muy con altos porcentajes de la muerte. En nuestro caso no. Siempre hay como esa amorosa necedad de decir vivos los llevaron, vivos los queremos, que sí es una consigna, pero también realmente si hiciéramos etnografía con las familias sí piensan que el milagro cruzó por la víctima, ¿no? O sea, yo lo escribí aquí, tampoco lo alcancé a leer, pero les digo, cuando llego de pie de la cuesta, yo me siento y les platico a mis tías, la que es mi madre adoptiva y la otra tía. Y entonces les hago todo así, horas y horas, diciéndoles dónde está la base, les enseño los archivos militares, todo. Cuando acabo cansada, les leo fragmentos de pilotos, de gente que participa en las ejecuciones, y cuando acabo me dicen las dos, no, no, nosotros sí pensamos que tu mamá sigue con vida y no se acerca para no ponernos en riesgo. Entonces yo así, ¿qué les digo? O sea, les decía, me sentía ridícula, escribo, ¿no? Me sentía ridícula porque si algo atraviesa la desaparición es que no hay certeza. Si tienes datos, no hay certeza. Si no tienes, tampoco, ¿no? O sea, nada. Cuando yo digo que nos estamos acercando a la hipótesis, estoy hablando de posibilidades. Pero en derecho, si no tienes un cuerpo, si no tienes un testimonial, no se concluye nada, ¿no? Entonces, para mí sí, Marcela después de este viaje escribió, somos amigas desde hace 20 años. Ella dice que empieza a reportear las desapariciones con el caso de mi mamá y es donde nos conocemos. Ella estaba en Reforma. Y ahora que fuimos a pie de la cuesta y que estuvimos como entrevistando gente y esto, y después de poner las flores en el mar, ella escribe en un texto que le publica Anfibia de Argentina, ella escribe, es la primera vez que veo a Alicia dormir tranquila, ¿no? Y entonces yo creo, lo hace poético, ella sí escribe bien, doctor. Lo hace poético, pero sí, en realidad es empezar a soltar como esa aprensión, ¿no? Que está muy a flor de piel en las familias, como les contaba con mis tías. Y el duelo es muy corporal también, por eso hay un gran, las familias tienen muchos dolores físicos, ¿no? Me arrepentí mucho después de platicar con mis tías porque me decía una de ellas, no me puedo quitar la colitis después de días, porque para mí es, o sea, que llegue ya a un punto final, es muy pesado pensarlo, ¿no? O sea, he vivido tantos años pensando que sí se va a hacer el milagro, que tú llegues con contundencia, para mí es muy, no lo puedo, ¿no? Ajá, procesar físicamente, gracias. Y en el caso de las continuidades y las rupturas, mira, la primera continuidad es el Estado creó la desaparición forzada que se sigue reproduciendo hasta hoy, o sea, como fenómeno. Lo que hoy vemos como desaparición por particulares, como se llama, es una invención estatal, ¿no? No hay otra. O sea, las variaciones que pueda haber, primero es la masividad, es decir, porque si bien fue un dispositivo que se usó para terminar al enemigo, era el enemigo político, que además se hacía en la clandestinidad, o sea, la desaparición fue clandestina, fue ilocalizable, ¿no? Y eso sí se repite a lo largo de los modelos de desaparición en Argentina, por ejemplo, tiras al pozo para que nadie encuentre, ¿no? Tiras al mar de Plata para que nadie encuentre. Ahora las transformaciones puede ser la publicidad con las que se da la desaparición, es decir, sí ocultan los cuerpos, pero sin embargo hay como un doble juego. Sí hay una publicidad de que tal persona o sea, tal grupo desaparecieron a tales personas, ¿no? Y bueno, las razones evidentemente se distancian por las causas políticas y las violencias del neoliberalismo, claro,
¿no? O sea, sí son dos fenómenos históricos con un tiempo y un lugar determinado, pero, pero justo a mí me parece que no están tan distanciados. No son las mismas, no es el mismo modelo, pero no están distanciados. Vamos, sí se pueden seguir como esas continuidades. Lo que sí encuentro diferente es que tú no, o sea, como político no puedes ir a buscar a algún lado porque están en los campos militares. Hoy puedes rastrear en otros lugares, es un decir, porque también es peligroso y son territorios controlados por los grupos criminales. Sin embargo, no hay alguien que te restrinja la pasada formalmente, ¿no? Entonces, sí, eso lo estoy trabajando ahorita para un libro con el Colmex, los puentes entre continuidades y transformaciones, ¿no? Eso, pero sí, el objeto de esconder sí estaba muy, muy presente en el Estado, ¿no? De no encontrar. Hoy me parece que son descuidos, no son descuidos, sino que es a propósito. Te voy a dejar que encuentres para que sea ejemplar, ¿no? Me parece. Sí. Gracias a todas por sus comentarios. Gracias, Pedro. Marta es una gran, gran amiga. Sí. Y ahí es y ya me cayó. Así como somos familiares, porque nos volvemos familias completas, ¿no? Ahora a San Andrés acaba de ir la mamá del flaco, que es la única viva, ¿no? Decía Pedro, en Sinaloa no hay, en Chihuahua tampoco. Ahí en Guadalajara está la mamá de Mercado Espinosa. Y fue una fiesta verla, ¿no? Y ahí con Marta es interesante porque también es muy complejo cómo discutes las diferencias y ¿no? Lo que apoyas, lo que no apoyas entre nosotros mismos. Es como pelearte con tu familia también. Pero sí nos queremos mucho. Y también está en el PRO. Gracias. Pues muchas gracias, Alicia. Y bueno, tenemos que cerrar, aunque podríamos seguir mucho más. Bueno, voy a hacer lectura de la constancia. La Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Históricas y los cuerpos académicos Historia y Desarrollo Regional e Historia y Sociedad, otorgan la presente constancia a Alicia de los Ríos Merino por su participación en las Jornadas Internacionales Historia, Patrimonio y Frontera con la conferencia magistral Memoria, Desplazamiento y Autobiografía, una forma de narrar la violencia política del pasado reciente en México. Firman la doctora Norma del Carmen Cruz González, líder del primer cuerpo académico, el doctor Ramiro Jaimes Martínez, líder del otro cuerpo académico, y la doctora Diana Lisbeth Méndez Medina, directora del instituto. Muchas gracias, Lisa.